Un día como hoy, en el mundo. En 1810 es asesinado el emperador Jacobo I de Haití, líder de la Revolución Haitiana y padre de la patria haitiana. Fue un líder de la Revolución Haitiana que proclamó la independencia de ese país el 1 de enero de 1804 y se convirtió en su primer gobernante. En 1849 muere el compositor Frédéric Chopin, profesor, compositor y virtuoso pianista polaco, considerado uno de los más importantes de la historia y uno de los mayores representantes del romanticismo musical. Su maravillosa técnica, su refinamiento estilístico y su elaboración armónica se han comparado históricamente por su influencia en la música posterior, con las de Mozart, Beethoven y otros. En 1915 nace el escritor Arthur Miller, un dramaturgo y guionista estadounidense y una figura controvertida en el teatro estadounidense del siglo XX. Miller estuvo a menudo en el ojo público, particularmente a finales de la década de 1940 y 1950 y principios de la década de 1960. Durante este tiempo recibió un premio Pulitzer por drama. Testificó ante el Comité de Actividades Estadounidenses de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y se casó con Marilyn Monroe. En 1920 nace en Valladolid el escritor Miguel Delibes, un novelista español y miembro de la Real Academia Española desde el 1975 hasta su muerte. Licenciado en Comercio, comenzó su carrera como dibujante de caricaturas, columnista y posterior periodista en El Norte de la Castilla, diario que llegó a dirigir para pasar de forma gradual a dedicarse enteramente a la novela. En 1934 muere Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina. Fue un médico y científico español, especializado en histología y anatomía patológica. Compartió el Premio Nobel de Medicina en 1906 con Camillo Golgi, en reconocimiento de su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso. En Bolivia, un 17 de octubre de 1791 se pone fin del segundo cerco a la paz, en el marco de los acontecimientos de la sublevación de Túpac Katari. El segundo cerco a la ciudad de La Paz puso a la población sin abastecimientos y padeciendo hambre al extremo de comer perros y gatos. Desde la audiencia de Charcas se envió al teniente coronel Joseph de Resigen con una tropa de 3,000 hombres y 8 cañones. Este se dirigió en su camino hacia La Paz, pasando por los pueblos de Yaco, Luribay, Zapajaqui, Caracato, Colchani, Ingenio de Belén, derrotando a las huestes de indios. A su llegada a Ayoayo, sometió al pueblo de Calamarca. El 17 de octubre llegó a El Alto y puso fin al cerco. Las huestes de Katari huyeron en desbande general. Resigen inmediatamente persiguió a los principales líderes, que desesperados se habían retirado al santuario de Peñas. Túpac Katari hizo lo mismo. El 17 de octubre de 1908 nace Marina Núñez del Prado, escultora boliviana. Su obra estuvo influenciada por la cultura precolombina y en especial por la cultura aymara. Es considerada una figura clave en la introducción del modernismo en la escultura latinoamericana durante la primera mitad del siglo XX. Un 17 de octubre de 1937 nace Renato Prada Oropeza, científico boliviano mexicano. Prada Oropeza fue también un escritor y científico, autor de novelas, libros de cuento, poesía, de hermenéutica, semiótica, de teoría, interpretación y crítica literaria. Muchas de sus obras literarias han sido traducidas a varias lenguas. Fue uno de los semiólogos mexicanos y latinoamericanos más reconocidos. En 1969, durante el gobierno del presidente Alfredo Bando Candia, se produce la nacionalización de la Wolf Olive Company. La decisión fue bien recibida por el movimiento obrero popular. Fue fundamental el papel jugado por Marcelo Quiroga Santa Cruz en ese entonces. En todo caso, es importante señalar que en las universidades algunos intelectuales y los sectores populares presionaron durante meses para que la decisión fuera tomada.
Un 17 de octubre de 2003 cae el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Un jueves 16 de octubre de ese año, las marchas vecinales pedían la renuncia del presidente y se acrecentaban. También se produjo la llegada de mineros a la sede de gobierno. En una concentración histórica en la Plaza de San Francisco, pidieron la renuncia de Gonzalo Sánchez. El viernes 17 de octubre, el presidente renunció al cargo y el Congreso Nacional aceptó. Sánchez de Lozada tuvo que salir huyendo del país. El saldo fue de más de 60 muertos y cerca de 400 heridos, además de otras personas desaparecidas. Hoy, 17 de octubre, se celebra el Día de la Dignidad Nacional, en reconocimiento de las personas que perdieron la vida en octubre de 2003 en la llamada Guerra del Gas, instituido mediante la Ley número 425 de 17 de octubre de 2013. Es una producción de Posgrado UPEA Digital.